Bien, buenas tardes, vamos a grabar un video más y este corresponde a lo que son los números cuánticos. Para poder hablar de números cuánticos y poder hallar los números cuánticos de cada uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica, primero tenemos que definirlos. Los números cuánticos son el resultado de las modificaciones que se han hecho de la teoría de Bohr. Estos específicamente se basan en un electrón diferenciador. El electrón diferenciador se conoce como el último electrón que se escribe de cada elemento. ¿Esto dónde surge? ¿De dónde surge el último electrón que se escribe en cada elemento? Surge de la configuración electrónica. A través de la configuración electrónica nosotros podemos encontrar los números cuánticos de cada elemento. Lógicamente tendríamos que encontrar los números cuánticos específicamente del último electrón, o tomar como referencia el último electrón, que es el que nos va a permitir hacer que todos los elementos tengan números cuánticos distintos. Vamos a tomar en consideración los elementos y el subnivel en el cual se encuentra el último electrón o electrón diferenciador. En esta tablita que aparece del lado izquierdo, nosotros vamos a tomar como referencia los elementos y los subniveles. Por ejemplo, el electrón diferenciador de los elementos que se encuentran en la columna 1A y la columna 2A se encuentran en el subnivel S. El electrón diferenciador o el último electrón que se escribe en los elementos de las columnas 3A y 8A se encuentra en el subnivel P. El último electrón o el electrón diferenciador de los metales se escribe en el subnivel D. Y el último electrón o el electrón diferenciador de las tierras raras se escribe en el subnivel F. Para tomar en consideración cuáles son los números cuánticos son el número cuántico N, que significa principal, el número cuántico L, que se llama secundario o azimutal, el número cuántico M, que significa o se llama magnético, y el número cuántico spin, que es una S, que específicamente es el cuarto número cuántico. Para poder definir y entrar en materia sobre lo que es la teoría, nosotros vamos a tomar en consideración qué significa cada uno. El primero aparece el número cuántico N, que es el principal. El número principal indica cuántos niveles de energía hay en cada elemento. Para poder tomar en consideración el número cuántico principal, voy a borrar esta tablita que me indica principalmente qué es lo que voy a tomar como referencia. Entonces, voy a empezar con el número cuántico N, que es el número cuántico principal. El número cuántico principal de cada elemento va a tener 7 valores. O sea, quiere decir que el número cuántico principal puede ir desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Esto significa que el número cuántico principal es el último nivel de energía que se escribe en la configuración electrónica del elemento. Al momento de desarrollar la configuración electrónica, van a ir escribiéndose niveles por niveles y esto nos va a dar la pauta de poder encontrar cuál es el último nivel de energía que se escribe. O sea que el número cuántico principal, que indica cuántos niveles de energía hay en cada elemento, puede tomar 7 valores, desde el 1 hasta el 7. Muy bien. Posteriormente aparece el secundario o azimutal. Con el secundario o azimutal, nosotros vamos a tener en consideración lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta el subnivel y vamos a tomar en cuenta el número secundario o azimutal, que sería el N. Por ejemplo, esta es una tablita ya marcada y son valores ya marcados de acuerdo a en qué subnivel termine el último electrón o en qué subnivel se escriba el último electrón o electrón diferenciador. Por ejemplo, si el último electrón del elemento se escribiera en el subnivel S, el número cuántico secundario tendría un valor equivalente a 0. Si el electrón diferenciador se escribiera en el subnivel P, este agarraría un valor de 1. Si el último electrón o el electrón diferenciador se escribiera en el orbital D o en el subnivel D, este agarraría un valor de 2. Y por último, si el último electrón tuviera o estuviera en el subnivel F,
este agarraría un valor de 3. Resumiendo, si el último electrón se ubicara en S sería 0, si el último electrón en P sería 1 el valor del secundario o el azimutal. Si se ubicara en D sería 2 y si se ubicara en F sería 3, hablando del número secundario o azimutal. Muy bien, entonces podríamos tomar en cuenta entonces que ya tenemos dos números cuánticos ahorita, que sería el n, el principal, y el n, que sería el secundario o azimutal. Posteriormente vamos a ir viendo ejemplos de algunos elementos para ver cómo surgen estos números cuánticos. Muy bien, ahora voy a trabajar el número cuántico magnético y voy a borrar esto para poder tener espacio y poder explicar. Muy bien, el número cuántico magnético dice que indica la ubicación del electrón en el espacio. Específicamente, cada uno de los elementos tiene subniveles, ¿sí? Entonces, para el magnético, yo voy a colocar el subnivel, voy a colocar la capacidad de electrones que tiene cada subnivel y voy a colocar acá unos elementos que vamos a llamar cajitas. Las cajitas van a ser aquellas que van a albergar el número de electrones. Por ejemplo, si voy a tomar en consideración en primera parte el subnivel S, sabemos que el subnivel S anteriormente tiene la capacidad para ubicar 2 electrones, ¿sí? 2 electrones. Esos electrones caen específicamente en una cajita. Una cajita tiene la capacidad para poder albergar 2 electrones. En este caso, cada electrón se va a escribir con una flecha. Voy a hacer acá específicamente que un electrón, yo voy a decir que una flechita hacia arriba significa un electrón y una flechita hacia abajo significa un electrón. Cuando los electrones aparecen de esta forma, uno hacia arriba y otro hacia abajo, se conocen como electrones apareados, ¿sí? Electrón hacia arriba y electrón hacia abajo se conocen como electrones apareados. En este caso, el subnivel S tiene una cajita. En el video anterior que usted pudo observar, quiere decir que al subnivel S le corresponde una cajita, tiene la capacidad de albergar 2 electrones, entonces sería un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Sería un par de electrones apareados. Las cajitas que van a surgir por subnivel va a depender del número de electrones que se tengan. Ese número de electrones se va a dividir entre 2 y esa va a ser la cantidad de cajitas que va a tener cada nivel y subnivel de energía. En este caso, el subnivel P tiene la capacidad para albergar 6 electrones. Entonces voy a dividir los 6 electrones entre 2 electrones apareados que le caen a cada cajita. Entonces acá tendría yo la capacidad de 3 cajitas para poder aparear. Quiere decir que le caben 6 electrones, sería 1. El orden de llenado siempre es ubicar todos los electrones hacia arriba, y después de saturar todos los electrones hacia arriba, entonces podemos venir y colocar los electrones hacia abajo. Posteriormente aparece el orbital D. El orbital D tiene la capacidad para 10 electrones. Entonces, si tiene capacidad de albergar 10 electrones, tendrá 10 dividido entre 2 electrones que le caben a cada cajita. Él tendrá la capacidad de colocar 5 cajas. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 cajitas que tendría la capacidad el orbital D o el subnivel D para albergar. En este caso vamos a llenar los electrones hacia arriba primero, 1, 2, 3, 4 y 5, y posteriormente hacia abajo. ¿Sí? Y ahí estarían los 10 que tiene la capacidad del orbital o el subnivel D. Posteriormente aparece el subnivel F, y el subnivel F tiene la capacidad de albergar 14 electrones. Esos 14 electrones específicamente los dividimos entre 2
y ese será el número de cajitas que voy a utilizar para poder encontrar el número cuántico M, que sería magnético, y tendría la capacidad entonces de 14 entre 2 serían 7, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cajitas. Sería el llenado, sería hacia arriba primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y posteriormente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que serían 14 electrones. Y ahí estaríamos dando información para poder llenar lo que corresponde al número magnético. Por ejemplo, si el último electrón que nosotros escribiéramos estuviera en el subnivel S, acá literalmente su número cuántico sería M. Perdón, el número cuántico M sería 0. Si el último electrón estuviera en el orbital en su nivel P, tomaríamos el valor central como 0 y todos los valores hacia la derecha serían positivos, este sería más 1, y todos los valores a la izquierda serían negativos, en este caso sería menos 1. Si fuera D, ubicamos el valor central que sería 0, y hacia la derecha sería el más 1 y más 2, y hacia la izquierda sería menos 1 y sería menos 2. F, ubicamos el valor central acá, hacia la derecha sería más 1, más 2 y más 3, es a la izquierda menos 1, menos 2 y menos 3. Dependiendo en qué cajita y en qué subnivel se escriba el último electrón, ese será el valor que va a agarrar cada uno de los números magnéticos que nosotros queramos encontrar. Posteriormente, siguiendo esta estructura, nosotros vamos a poder hallar el valor correspondiente del número cuántico magnético. Por último, vamos a tener el número cuántico S, que es el spin. El número cuántico spin va a tener solamente dos valores. ¿Cuáles van a ser esos dos valores? Los valores van a ser más un medio y menos un medio. Si el último electrón que nosotros escribamos es una flechita hacia arriba, eso quiere decir que el valor es un medio, o sea, más un medio, ¿sí? Y si el electrón que nosotros escribimos va hacia abajo, ese valor será menos un medio. ¿De qué va a depender el valor del número cuántico spin? Va a depender del último electrón que nosotros escribamos en la configuración electrónica. Eso nos va a dar la pauta de poder entender cuáles son los criterios para poder generar números cuánticos. Entonces, el número cuántico n, resumiendo, el principal, adquiere 7 valores, que son los 7 niveles de energía que tiene la tabla periódica. Los subniveles, si el electrón diferenciador se escribe en subnivel S, sería 0. Si se escribe en el subnivel P, sería 1, en subnivel D 2 y en subnivel F 3. Acá va a depender, si el último electrón se escribe en el subnivel S, va a ser 0. Si el último electrón se escribe en P, va a depender en qué cajita de esta se encuentre el valor, pero va a quedar como 0, más 1 hacia la derecha y menos 1 hacia la izquierda. El orden de llenado específicamente es todos los electrones hacia arriba. Recuerden que una flechita hacia arriba significa un electrón. Y una flechita hacia abajo también significa un electrón. Y cuando existen dos electrones en una sola cajita, se conoce como electrones apareados. Entonces, si se escribe en D, va a depender también en qué cajita quede, que agarra valores de 0, más 1, más 2 hacia la derecha y menos 1, menos 2 hacia la izquierda. 0, más 1, más 2, más 3 hacia la derecha, menos 1, menos 2, menos 3 hacia la izquierda. Y lo último sería el spin. El spin va a ser el giro del electrón. El giro del electrón va a depender si va hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia arriba es más un medio, si va hacia abajo es menos un medio. Eso no quiere decir que no pueda cambiar. También este puede ser menos un medio y este más un medio, dependiendo del criterio que nosotros vayamos a trabajar. Pero principalmente nosotros vamos a trabajar que si la flechita va hacia arriba, que significa electrón, es más un medio. Si la flechita va hacia abajo, significa menos un medio, que significa electrón también. Muy bien, tomando como referencia esa definición y esa teoría,
vamos a poder resolver ejercicios o vamos a poder tener cómo hallar los números cuánticos de algunos elementos importantes. Muy bien, vamos a borrar esto. Si es posible, usted le toma una captura para poder tener esta información y poder generar y poder hallar los números cuánticos que habíamos venido trabajando. Los números cuánticos son 4 y los vamos a hallar para cada elemento. Vamos a hacer 3 ejemplos y vamos a buscar ejemplos importantes y vamos a hallar los números cuánticos del boro. Muy bien. El boro literalmente tiene un número atómico de 5. Para poder hallar los números cuánticos del boro, lo primero que vamos a hacer es encontrar su configuración electrónica para poder encontrar los valores. Vamos a recordar unos elementos importantes como lo que es el principio de AFO y el llenado de las diagonales para que nos sea fácil generar los números cuánticos en este momento. Entonces yo lo que voy a colocar va a ser acá el principio de alfa, que va a ser 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, 6D, 7S y 7P. Voy a utilizar estos. Si en dado caso llegar a utilizar los demás, pues los voy a colocar acá. Por el momento voy a colocar esto y voy a hacer el llenado de las diagonales para que yo pueda encontrar la configuración electrónica, que es base importante para poder encontrar los números cuánticos. Muy bien. Para poder encontrar los números cuánticos, entonces lo primero que voy a hacer es hallar la configuración electrónica del elemento. Voy a tomar un ejemplo que esté al inicio, un ejemplo un poquito en el medio y un ejemplo más retirado en la tabla periódica para que podamos ver que sí funciona este método. El boro. Primero que voy a hacer es encontrar la configuración electrónica del boro. El boro tiene 5 electrones, quiere decir que su configuración electrónica sería 1s, 2, porque 1s tiene la capacidad de albergar 2 electrones. Después serían 2s, ¿sí? Y por último, 2s2, y por último tendría 2p1. Esta sería la configuración electrónica del boro. Entonces lo que voy a hacer ahorita es encontrar los números cuánticos. Entonces voy a encontrar en primera plana el número cuántico n, que es el principal. Y el principal dice que sería específicamente el último nivel de energía que yo escribo en la configuración electrónica. ¿Cuál es el último nivel de energía que yo escribí en la configuración electrónica? Es el 2, porque es el nivel de energía según la estructura que tenemos acá en el principio de AFAO. Entonces, tomamos en consideración el 2, porque es el último nivel de energía. Entonces, el principal sería 2. Y ya encontré el número cuántico principal, que es 2. Ahora voy a encontrar el número cuántico secundario. El número cuántico secundario L dice que depende en qué subnivel de energía fue encontrado o fue ubicado el último electrón. En este caso, el último electrón, que es este, fue ubicado en el subnivel P. En el video vimos que si el último electrón se ubicaba en S, era 0. Si el último electrón se ubicaba en P, era 1. En D era 2 y en F era 3. Acá el último electrón fue escrito en el subnivel P, entonces por lógica vamos a tomar en consideración que el número cuántico sería 1. Entonces el número cuántico L sería 1 porque el último electrón fue escrito en P. Vamos a hallar el número magnético, y para el número magnético sí nos vamos a ubicar en esta situación. El último electrón fue ubicado en el subnivel P. Entonces, si usted recuerda, en el subnivel P dijimos que el subnivel P tenía la capacidad para albergar 6 electrones. Entonces le hacíamos 6 cajitas. En este caso, 0 más 1
y menos 1. Y como solamente hay un electrón en el subnivel que escribimos que es P, entonces solamente ubico un electrón y hacia arriba, que es el último electrón escrito en el subnivel, en el último nivel de energía. Entonces, como quedó en menos 1, por lógica, entonces el magnético va a ser menos 1. Y vamos por último con el spin. Al momento de ubicar el spin, nos damos cuenta que el electrón que escribí es una flechita hacia arriba. Y dijimos que si la flechita era hacia arriba, iba a ser más un medio, y si la flechita quedaba hacia abajo, en el último electrón, esto iba a ser menos un medio. Entonces, acá por lógica nos da un valor equivalente a más un medio, porque el electrón va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hallan los números cuánticos de estos elementos. Vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a tomar el ejemplo del cobre. Vamos a tomar el cobre. Y el cobre tiene un número atómico equivalente a 29. Sí, 29. Quiere decir que hay que distribuir 29 electrones de acuerdo al principio de Avogadro. Entonces vamos a desarrollar la configuración electrónica. Y la configuración electrónica es igual a 1s2, 2s2, saturamos acá, sería 2p6 porque le caben a p6, después vamos a 3s2, después de 3s2 pasamos a 3p6, ¿sí? Después de 3p6 llegamos a 4s2, 3p6, pasamos a 4s2 y por último llegamos a 3d10. Hacemos la cuenta. Tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20 más 10 son 30, pero nosotros solo necesitamos 29. Entonces quiere decir que al 3D ya no le colocamos 10, sino solamente le colocamos 9 y ahí completamos los 29 electrones que hay ahí. Entonces, vamos a empezar a hallar los números cuánticos ya teniendo la configuración electrónica. Vamos a hallar el número cuántico n, es el principal. Observamos cuál fue el último nivel de energía que escribimos. Si se dan cuenta, el último nivel de energía que escribimos fue el 3. Entonces, mi número cuántico principal sería 3. Voy con el número cuántico secundario o L. El secundario o L va a depender en qué subnivel fue escrito el último electrón. Acá, en esta configuración, el último electrón fue escrito en el subnivel D. En el subnivel D, entonces, dijimos que si era escrito en el subnivel D, sería 2. ¿Sí? Ahora nos tocaría el magnético. El magnético. Como el último electrón fue escrito en el subnivel D, dijimos que el subnivel D tiene la capacidad de albergar 10 electrones, entonces dividimos 10 entre 2, nos da 1, 2, 3, 4 y 5 cajitas. Las 5 cajitas van a ser estructuradas, el valor del centro es 0, hacia la derecha es más 1 más 2, menos 1 y menos 2, y vamos a ver cuántos electrones tiene el subnivel D. ¿Cuántos tiene? 9. Entonces voy a escribir los 9 electrones. En primera plana voy 1, 2, 3, 4, 5. Saturé 5, entonces ahora voy con 6, 7, 8. Y voy a escribir el último electrón con otro color para poder diferenciarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si usted observa, el último electrón que escribí fue este. Y está en la casilla que corresponde a más 1. Por lógica, entonces, el número magnético va a ser, el magnético va a ser igual a más 1. Y por último, tendríamos el spin. El spin, que es el giro del electrón. Observamos que el último electrón
es una flechita hacia abajo, entonces si la flechita es hacia abajo, sabemos que es menos un medio, y ahí estaría el número cuántico para lo que es el cobre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a realizar otro ejemplo para poder ir terminando este video. Vamos a encontrar el número cuántico, los números cuánticos, perdón, del cadmio. El cadmio que es CD y que tiene 48 electrones. Vamos a borrar acá para poder generar lo que es la configuración electrónica, que son 48 electrones. Entonces yo tendría la configuración electrónica correspondiente a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, después llegaría a 3p6, 4s2, posteriormente llegaría a 3d10. Entonces acá vamos haciendo cuentas, es la configuración electrónica anterior, sería 2, 4, 10, 12, 18, 20, serían 30, pero yo necesito 39 y voy acá. Entonces vengo y escribo 4p6, después de 4p6 regreso a 5s2, ¿sí? Y posteriormente 5s2 llego a 4d10 y observo y hago un conteo. Entonces hasta acá tendría 30, ¿sí? Dijimos que teníamos 30 acá. 30 más 6, 36, 38 y 10, 48. Entonces, esta sería la configuración electrónica del cadmio. Para la configuración electrónica del cadmio, entonces, ya está. Entonces, ahora vamos con los números cuánticos del cadmio. Observamos cuál fue el último nivel de energía que escribimos. ¿Cuál fue el último nivel de energía que escribimos? Fue el 4. Fue el último nivel de energía que escribimos. Entonces, nuestro número cuántico principal será 4. El último electrón fue escrito en el subnivel D. Como fue escrito en el subnivel D, nuestro número cuántico secundario sería 2. El número magnético, como el último electrón fue escrito en D, pues lógicamente también tiene la capacidad de 10 electrones, entonces son 5 cajitas, 1, 2, 3 y 4 cajitas. Colocamos los valores 0, más 1, más 2, menos 1 y menos 2. Y observamos cuántos electrones fueron en el subnivel D. Son 10. Entonces empezamos llenando con 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora empezamos para abajo. 6, 7, 8, 9. Y voy a escribir el último electrón. El último electrón lo voy a escribir hacia abajo y con diferente color. Entonces observamos en qué cajita terminó el último electrón. En la cajita de más 2, entonces su número magnético es más 2. Y el spin, observamos hacia dónde va la flechita y vemos que la flechita va hacia abajo, entonces por eso significa que nuestro spin es igual a menos un medio. Y es así como podemos hallar los números cuánticos de cualquier elemento de la tabla periódica a través de la configuración electrónica y las reglas que se denotaron en el video. Muchas gracias, esperamos que sirva. Buenas tardes.